Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy les quiero mostrar en qué consiste exactamente el scalping. El scalping es un estilo de negociación en el que se puede realizar un gran número de operaciones a corto plazo. Por lo general, las operaciones duran entre unos segundos y unos minutos, por lo que es posible obtener beneficios en Quotex en tan solo 5 segundos. Y ya que digo 5 segundos porque es el tiempo de vencimiento mínimo. Es decir, incluso con 5 segundos puedes obtener beneficios, pero es muy arriesgado y suelo abrir operaciones de 1 a 3 minutos en mi chat VIP. Y por cierto, si aún no estás suscrito a mi canal de Telegram, sigue el enlace en la descripción de este vídeo y ahí encontrarás estrategias y señales de trabajo. Por cierto, comparto señales de 3 minutos a diferencia de mis competidores que solo comparten señales de 1 minuto. Así que siga el enlace en la descripción y en el comercio del equipo. Además, no olvides darle like a este vídeo y suscríbete a mi canal. Vamos a operar. Y en la estrategia de hoy utilizaremos un indicador, como las bandas de Bollinger. Y quiero cambiar su periodo a 7 y la división a 2, para ver mejor los puntos de entrada. Además, cambiemos el fondo, que sea azul, me gusta más así. Y usemos un oscilador. Esto va a ser el buen viejo MACD. Y vamos a utilizar sus valores predeterminados en la construcción. Y vamos a operar. ¿Cuál es la esencia del scalping? La esencia del scalping es realizar operaciones pequeñas. Como podemos ver, el mercado se encuentra en un estado bastante tranquilo, pero a veces el mercado sube y a veces el mercado baja. A veces puede haber un mercado plano y así, cuando el mercado está plano podemos operar mediante scalping. Consideremos esta situación en el par de divisas dólar americano y taka de Bangladesh. Y podemos ver por el indicador MACD unos gráficos verdes y está empezando a aparecer. Así que sí, mi primera operación será aquí, por $50, así que vamos. Genial, mi primer beneficio de la sesión. Como puedes ver, en 1 minuto fue suficiente porque sí, esto es el scalping. Y logré predecir el movimiento alcista del precio en este mercado bastante volátil, porque aquí estamos empezando a formar un piso. Como vemos, el precio está operando desde el nivel superior. Este es el nivel de resistencia y hacia el nivel inferior. Este es el nivel de soporte. Consideremos la siguiente situación y añadamos otro par de divisas, el dólar estadounidense y el dinar argelino. ¿Qué vemos aquí de nuevo? El indicador MACD está empezando a mostrar un histograma verde y es por eso que quiero abrir mi primera operación aquí arriba por $100, así que vamos. Y otro impresionante punto de entrada. Como puedes ver, en opciones binarias sus ingresos dependen del porcentaje de pago y este par de divisas me ofrece un 91%. Este es un porcentaje bastante alto, porque si nos fijamos en otros pares de divisas, tienen porcentajes de pago de a partir del 85 o el 83%, que también es bastante bueno. Y, sabes, estoy intentando cambiar al marco más antiguo y analizar una situación allí, que este es un marco de tiempo de 5 minutos. Y mira este marco de tiempo que vemos aquí con una tendencia alcista global y clara. Sí, ahora el precio continuará su movimiento a la baja. Incluso puedo decirte hasta qué nivel. Mira, conectemos estos dos puntos más abajo y vemos el precio que continuará su movimiento por aquí y luego empujará de nuevo y creo que va a seguir subiendo de nuevo porque vemos una clara tendencia alcista en este par de divisas. Volvamos al mercado temporal de 1 minuto y vayamos al primer par de divisas y vemos qué ocurre. Y hay otra gran situación, incluso cambiaré la inversión por $150 porque tengo mucha confianza y quiero abrir una operación aquí abajo y adelante. Como pueden ver, esta es mi tercera operación y mi tercer beneficio consecutivo. Como pueden ver, la precisión de mis señales es máxima. Creo que mi bit está en torno al 85%, así que si quieres comerciar conmigo y mi señal, te invito a mi canal de Telegram. Es totalmente gratuito. También encontrar una gran cantidad de estrategias y negociación y las señales de comercio allí, que yo y mi equipo también hacemos con el comercio. Solo tienes que seguir el enlace en la descripción de este canal y unirte. Así de sencillo. Seguimos operando con usted.
Y pasamos al segundo par de divisas. Veamos qué pasa aquí. Y como podemos ver, el precio está empezando a moverse de nuevo hacia arriba, uno de los niveles de soporte. Así que vamos a volver a este par de divisas y con un poco más tarde a añadir de nuevo otro par de divisas, que sea el cuarto par de divisas, el dólar estadounidense y la libra egipcia. Y aquí vemos un mercado bastante volátil, pero intentamos comerciar. Podemos ver que el precio continúa su movimiento bajista, pero vemos un histograma rojo en el indicador MACD. Y sabes, quiero abrir una operación aquí abajo por $20. Abro una operación abajo y vamos a ver qué pasa. Y desgraciadamente, como puedes ver, perdimos nuestros $20. Y menos mal que solo entré aquí por casi el 10% de mi depósito. Así que chicos, si no están seguros de nuestro punto de entrada, nunca abran operaciones por la totalidad de nuestro depósito, o al menos por la mitad del mismo. Añadan otro par de divisas, que sea el dólar estadounidense y la lira turca, y de nuevo su movimiento bajista bastante fuerte. El mercado está cayendo y en este mercado volátil quiero abrir una operación al alza por $150. Vamos a ver qué pasa. Impresionante, otro buen punto de entrada por la sesión de hoy, y como pueden ver, esta combinación de indicadores muestra puntos de entrada realmente buenos. Este es el cuarto o el tercero, si no me equivoco, y solo he tenido una operación de perdedora. Nadie puede garantizar un 100% de señales y operaciones abiertas, así que sigamos con nuestro oficio y vamos a ver el tercer par de divisas y consolidemos a los pares de divisas más tarde. ¿Y qué vemos aquí? Un movimiento bajista y fuerte. Creo que cierta cantidad tras un movimiento tan bajista debería producirse una corrección, pero quiero analizar un marco temporal más antiguo. Esta situación, y como podemos ver, me he dicho el precio y ha alcanzado el nivel de soporte, y es por eso que creo que podemos volver al marco de tiempo de un minuto y abrir la operación al alza, y porque aquí también podemos notar un nivel de soporte bastante fuerte, así que quiero invertir aquí $300 y el comercio fue hacia arriba, así que veamos qué pasa. Y qué bien chicos, como pueden ver chicos, hice mi ganancia, aunque el punto de cierre del trader no era a diferencia muy del punto de apertura del trader, pero aún así puedo hacer ganancias, porque sí, esto es scalping y puede hacer ganancias incluso en unos pocos segundos, pero no somos operadores desesperados. Como podemos operar con un marco temporal de 5 minutos, operamos con un marco temporal de al menos un minuto y pasemos con usted al primer par de divisas. Analicemos de nuevo. ¿Y qué vemos aquí? Sí, hay un nuevo piso y continúa, y ese tiempo plano mejor se utiliza en scalping, porque como ya sabemos, un minuto e incluso 3 minutos serán suficientes para obtener beneficios. Al fin y al cabo, aquí con lo que se gana no son con puntos, sino con acertar. Y quiero abrir un comercio aquí por $300. De nuevo, allá vamos. Genial, puedes ver, fue otro punto de entrada impresionante. Abrí una operación en la parte inferior de esta vela y aquí, y como puedes ver, conseguí mi beneficio y ya tengo $1000 en el que puedes ver conseguí un saldo bastante grande, pero mi objetivo financiero de esta sesión de negociación es aún mayor, alrededor de los $3000, y creo que tenemos que abrir algunos oficios más. Pasemos al cuarto par de divisas, dólar estadounidense y libra egipcia. Veamos qué pasa aquí. Y mira, creo que después de este movimiento alcista el precio comenzará su reversión. Pero mira, aquí es donde las velas rojas y verdes, rojas verdes empiezan a alternarse, y ya sabes que es bastante difícil operar en un mercado como ese. Añadamos otro par de divisas, que sea el dólar estadounidense y el peso mexicano. Y aquí vemos una situación similar. Y aquí podemos observar que las velas alternan entre rojo y verde. Si vemos una situación similar, entonces vamos a operar en la comprensión. Y tenemos una tendencia bajista global en este par de divisas. Y sabes que en esta situación quiero invertir $1000 y abrir una operación. Vamos. Genial. Y como puedes ver, obtuve mi beneficio. Y el caso es que, ¿ves esta vela?
Aquí tiene un cuerpo bastante pequeño y una mecha muy larga. Es una vela doji, indica que el precio se invertirá y tenemos una tendencia bajista. Significa que el precio girará al alza. Si hubo un movimiento al alza, comenzará su movimiento a la baja. Ya tengo $1000 en mi saldo, pero creo que recordamos mi objetivo financiero era mucho mayor, en torno a $6000. Así que no nos detengamos ahí y pasamos al primer par de divisas, aunque tiene un porcentaje bastante bueno. Y aquí se da una situación bastante interesante. Podemos ver que el indicador MACD, que las líneas están empezando a cruzarse, y creo que el movimiento al alza podría empezar pronto, pero analizamos esta situación en un marco temporal de 5 minutos. Y aquí vemos que un patrón de bandera y creo que el movimiento bajista puede continuar. Volvamos al marco temporal de 1 minuto y quiero invertir $1500 aquí y abrir una operación a la baja. Y veamos qué pasa. Y rentable de nuevo. Como pueden ver, en este nuevo minuto fue suficiente. Como se puede ver, el scalping se trata de operaciones a corto plazo. Y sí, en scalping puedes obtener beneficios incluso en 5 minutos, incluso cuando el mercado está en calma, incluso cuando el mercado está subiendo, incluso cuando el mercado está bajando. En scalping usted puede hacer beneficios siempre. Si utiliza las herramientas adecuadas, en scalping y en el trading se utilizará correctamente la gestión de maní. Y chicos, si aún no están suscritos a mi canal de Telegram, sigan el enlace en la descripción de este vídeo y únanse. Allí pueden encontrar muchas estrategias de trading, señales de trading absolutamente gratuitas. Puedes ver resultados de mis abonos en la pantalla. Y si necesitas $50 solo para empezar a operar, no creo que sea una cantidad tan grande, pero se puede sacar bastante dinero de esa cantidad. Sigue el enlace en la descripción de este vídeo y únete a mi comunidad y tú y yo empezaremos a ganar mucho dinero juntos. Pasemos al siguiente par de divisas y veamos qué pasa aquí. Y chicos, aquí vemos un nuevo nivel de resistencia, de precios. No quiero pensar mucho, quiero enviarlo hacia abajo y que sean $3000 ahora mismo. Vamos. Y chicos, miren esto. Otra ganancia. Mi saldo es de $6000 y sí, está exactamente la cantidad que quería, tanta prevista en esta sesión de negociación. Te explicaré ahora por qué comercio aquí. Mira, la cosa es que el precio ha alcanzado uno de los niveles de clave. Incluso de aquí también le podemos notar, el precio alcanzó varias veces el inicio de su retroceso. Y mira, invertí $3000 y porque sabía que invirtiendo $3000 mi pago sería de alrededor de unos $5799. Por eso me encantan las opciones binarias. Y después de todo, en las opciones binarias sus ingresos dependen del porcentaje de pago. Y creo que eso es todo por hoy, chicos. Podemos terminar con esta sesión de negociación y quiero recordarles que mi canal de Telegram comparto señales de trading y estrategias de trabajo absolutamente gratuitas. Y también allí puedes encontrar bastante información útil sobre trading y opciones binarias. Así que sigue el enlace en la descripción de este vídeo y únete a mi comunidad. Y suscríbete a mi canal. Les deseo a todos muchas ganancias y hasta la próxima. Chao.